Buenas tardes, mi nombre es Catherine Ángel, estudiante de cuarto año de Derecho de la modalidad semipresencial de la Universidad Experimental Nacional Ezequiel Zamora, extensión Guanare. En esta oportunidad voy a dar continuidad a lo referido por el compañero Joseph Gaester, quien en la primera parte de este video les conversó acerca de los principios, importancia y características de la fase del juicio oral. Bien, es necesario acotar antes de entrar realmente en lo que es el tema del juicio oral, que una vez que el juez de control decide abrir el juicio o el debate, presenta al público o se presenta al público la información acerca de todas las pruebas o todas las evidencias que contemplan la causa. Y es aquí en donde se le da nacimiento a la fase de juzgamiento, establecida en el artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal. Es necesario acotar que esta fase es orientada o dirigida, o este debate es dirigido por el juez, quien es el encargado de llevar el orden y secuencia del mismo. Él es el que va a establecer la forma y el orden en que van a participar cada una de las partes, llámese los expertos, los testigos y todas las personas que vayan a intervenir durante el juicio. Esta fase, en primer lugar, se requiere de una fijación. Para poder establecer la fase, lo primero es fijar una fecha, un lugar en donde deben comparecer todas las partes involucradas para poder darle apertura al debate. ¿Cómo se hace la apertura al debate? ¿Qué es lo que va seguido a la fijación de la audiencia? Una vez que en la sala el juez verifique la presencia de todas las partes involucradas en el juicio o en esa causa a la cual se hace referencia o que es llevada hasta esta fase de juicio oral, él dará inicio al debate. En este debate van a participar o este debate se realiza con la presencia ininterrumpida del juez y de las partes como tal. Solo esta fase o esta audiencia es netamente pública. Solo en casos excepcionales establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal se puede realizar a puerta cerrada. Este debate se llevará a cabo durante un día y en ese mismo día se pueden determinar algunas conclusiones o se puede cerrar ese debate. Posteriormente se puede alargar este debate, pero en días continuos hasta que se pueda expresar todos los argumentos que permitan establecer una conclusión. La fijación del debate es un aspecto muy importante, la apertura del mismo también lo es, pero la exposición o la declaración de las partes es algo indispensable durante esta fase. En la exposición de las partes, el Ministerio Público y el querellante anuncian o expresan las acusaciones que tienen al respecto. Posteriormente, la víctima o la defensa de esta es quien argumenta todos los hechos que sirven para su defensa, que valga la redundancia. Posterior a ello, se establece la declaración del imputado. Esta declaración del imputado la ordena el juez, quien de forma clara, coherente y sencilla le explica al imputado que puede realizar la declaración libremente o abstenerse de la misma sin que su silencio le perjudique al momento de establecer la sentencia. El imputado también libremente puede establecer todo lo que a su bien sea conveniente el expresar de todas las cosas que se le están acusando.
Posterior a ellos, a la declaración del imputado, se comienza la fase o el proceso de recepción de pruebas contemplado en el artículo 336 del Código Orgánico Procesal Penal. Esta recepción de pruebas se establece una vez que el juez ha escuchado o ha aperturado el debate, ha escuchado a las partes y la declaración del imputado, le da la oportunidad a estos de ofrecer todas las pruebas necesarias que complementen la información que ya se tiene desde la audiencia preliminar hasta el momento. Estas pruebas son llamadas pruebas complementarias y son necesarias ¿por qué? Porque surgieron de situaciones posterior a la audiencia preliminar. Las pruebas pueden ser documentales o testimonio de los expertos. Los expertos también pueden ofrecer las pruebas, en este caso informes médicos, informes psicológicos, informes de médico forense, en los cuales estén relacionados con las acusaciones o que prueben las acusaciones que se le realizan al acusado o imputado en este caso. También están los testigos, que los testigos en primer lugar se comparecen ante su testimonio los testigos ofrecidos por el Ministerio Público, posteriormente los ofrecidos por el querellante y de último los ofrecidos por el imputado. Existen situaciones que se dan dentro de la audiencia o de la audiencia de juicio o la fase de juicio que llevan a situaciones las cuales requieren ser aclaradas, situaciones que se van surgiendo ahí en el momento. Para esto, la ley penal venezolana apertura una modalidad o una forma en que las personas promuevan unas nuevas pruebas durante este proceso, pero estas nuevas pruebas son en el caso de que en el momento del debate o de esa audiencia se establecieron hechos que realmente son nuevos y requieran ser aclarados y probados. Por eso es que se les llama nuevas pruebas. Posterior a esto, posterior a la apertura del debate, a la declaración por parte de las partes, a las declaraciones del testigo, a la recepción de las pruebas, a la expresión o las pruebas que puedan presentar los testigos, los expertos, y a esas nuevas pruebas, si fuera el caso, ya se comienza a hacer una disposición final o una discusión final. En esta discusión final se realiza posterior al debate o es el cierre del debate como tal. ¿Qué pasa en esta discusión final? Estipulada en el artículo 343 del Código Orgánico Procesal Penal. En esta discusión final, el juez le da la oportunidad al fiscal del Ministerio Público, luego al querellante y luego al acusado, si así lo manifiesta, de realizar las conclusiones luego de oídos cada uno de ellos, tanto se haya oído las declaraciones de los expertos, de fiscal, cada uno de ellos hace una especie de cierre en donde ellos exponen libremente las conclusiones a los cuales han llegado ellos con relación a lo ofrecido por las otras partes, ¿ok? Existe también aquí, en estas discusiones final, la oportunidad de réplica. ¿Cómo es esta réplica? Es decir, las conclusiones que estableció el Ministerio Público, el fiscal del Ministerio Público, las puede opinar, ¿verdad? O puede hacer alguna mención, agregar o desmentir las otras partes. La réplica, en esta réplica, pues tienen chance o tienen derecho tanto el fiscal como el querellante y la víctima. Pero solamente se van a enfocar en las conclusiones que cada uno de ellos dijeron, más no en las declaraciones que dijeron al principio.
Posterior a esto se establece la deliberación. Esta deliberación hace mención a la sentencia estipulada en el artículo 344 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez que el juez ha desarrollado el debate, ha escuchado a las partes, ha recibido las pruebas, las ha analizado, posterior a esto, cierra el debate. O sea, ya cerrado el debate, el juez se retira de la sala, ¿verdad? Se retira de la sala y elaborará la sentencia. Convocará posteriormente a las partes en una hora, lugar y fecha por igual para que el juez pueda hacer mención de el contenido de la sentencia como tal. Esta sentencia puede ser absolutoria, contemplada en el artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual se ha comprobado que no existe ningún tipo de responsabilidad penal y se ordena la libertad del imputado. O puede ser condenatoria y es porque se le ha probado responsabilidad penal al imputado, lo que conduce a que se establezca una pena y unas medidas de seguridad para el mismo, para el imputado. Luego de esto, bien sea la condena absolutoria o condenatoria, se procede a hacer el acta de debate. Esta acta de debate es llevada por el secretario del tribunal, en el cual se han dejado sentadas las acciones realizadas durante la audiencia de juicio y se lee posterior a la sentencia. ¿Okay? Esta sentencia puede ser emitida el mismo día o en 10 días posteriores a ser celebrada la audiencia de juicio. Bueno, esto es una forma sencilla y práctica de dar a conocer o de interpretar la fase de juicio dentro del proceso penal venezolano. Espero que esta información les sirva de apoyo a ustedes o de referencia. Muchísimas gracias por su atención.